ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Hablamos de que se puede producir tomate todo el año en el Paraguay. Sí, y de muy buena calidad. Tenemos muchas investigaciones, pero también tenemos que hablar de que hay enfermedades. La ingeniera Mariela Rodas del IPTA de Cacupé nos va a hablar cómo controlar estas enfermedades en el tomate. Soy la ingeniera agrónoma Mariela Rodas, soy técnica investigadora del área del departamento de entomología, acá en el Centro de Investigación Hernando Bertoni, del IPTA. Le vamos a hablar de las principales plagas que atacan al cultivo del tomate, y entre las principales plagas que atacan al cultivo del tomate tenemos la palomilla, que es la plaga que causa daños económicos y que aparece cada año y que si uno no controla puede llegar a tener pérdidas considerables en el cultivo. La palomilla, cuyo nombre científico es tuta absoluta, es la hembra adulta oviposita en forma aislada en vez de las hojas o en el peciolo. Eclosiona la larva, ahora no tenemos, ¿verdad?, el insecto, ¿verdad?, pero eclosiona la larva y penetra en el tejido de la hoja y se alimenta abriendo galerías. A consecuencia de la alimentación, de estas galerías dejan, por ejemplo, manchas transparentes, así como ve acá, manchas transparentes, y las hojas se deforman. ¿Qué condiciones o factores se deben presentar para que se dé la aparición de la palomilla? Generalmente con temperaturas altas aparece, pero aparece también, o sea, el ciclo de esta palomilla depende de la temperatura. Por ejemplo, a 28 grados centígrados el ciclo es de 22 días y a temperatura de 15 grados el ciclo se alarga hasta 63 días. De huevo, ¿verdad?, a adulto, pero en la etapa larval es lo que ellos son plagas. Es ahí donde ellos causan daños en la etapa, cuando se notan las primeras apariciones. Cuando la larva pequeña es el momento de que se debe aplicar. Cuando la población es alta, no olvides, también ataca ya los brotes terminales, las hojas se deforman completamente y ya mueren las hojas. Y también van al fruto, donde hacen un pequeño orificio y penetran dentro del fruto. Y a consecuencia de eso, los frutos maduran rápidamente y se desprenden de la planta. ¿Cuál es otra de las principales plagas que ataca al tomate? Otra de las principales plagas del cultivo de tomate son los insectos que considerados vectores de enfermedades virósicas, que eso hay que tener en cuenta desde las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Uno de ellos es la mosca blanca, acá está la mosca blanca. Esto tanto el adulto oviposita acá en el envés de las hojas, eclosionan las ninfitas, que son estas, ¿verdad?, estos amarillitos, que en el primer estadio son ambulatorias. Eso quiere decir que hacen pequeños movimientos sobre la superficie de la hoja. A medida que pasa al segundo, al siguiente estadio, se quedan fijas a la hoja y se alimentan succionando la savia de la planta. A causa de esa succión, se causa un debilitamiento de la planta. Luego pasa al estado adulto, que es esta pequeña mosquita blanca. Y esos son los daños directos que causan. A medida que la población es alta, se puede observar que el adulto, al alimentarse, secreta una sustancia azucarada. Esa sustancia azucarada favorece el desarrollo de un hongo, que comúnmente se conoce como fumagina. Y ese hongo forma una película negra sobre la superficie de la hoja. Y eso hace que la planta no pueda realizar los procesos de fotosíntesis y respiración. Y las plantas quedan raquíticas. Esa fumagina también se puede formar en los frutos y se nota como un pequeño polvillo negro. Y eso causa una depreciación en la producción. Y un daño muy importante de esta mosca blanca también es que son el vector del geminivirus. Si el productor no actúa rápidamente para combatir estas plagas, ¿en cuánto tiempo puede afectar a todo un cultivo de tomate? En el caso de, como le dije, la mosca blanca,
Trips, que es otra plaga también que es vector de virus, y el pulgón, por ejemplo, ellos tienen que hacerlo en almácigo sus mudas. Se deben cubrir con malla antiáfidos, ¿verdad? Y si no tiene malla antiáfidos, ahí ya al emerger las primeras hojas ya debe hacer la pulverización. Y esa pulverización se hace con productos sistémicos y de contacto, ¿verdad? Y se hace cada 7 días. En el caso que uno, por ejemplo, trasplanta, sale del almácigo y trasplanta, en el día del trasplante se realiza una aplicación. A los 7 días, cuando van saliendo las nuevas hojas, se realiza otra vez la aplicación. Y eso se repite hasta los 21 días del trasplante, porque hay que proteger a la planta de estos insectos que son vectores de virus, porque por ejemplo la mosca blanca, si se está alimentando de una planta enferma, cuando pasa al estado adulto vuelan a las otras plantas y ahí es el momento donde ellos transmiten el virus. En el caso de estos insectos se recomienda el control preventivo. En las primeras etapas vos tenés que aplicar, porque si vos no aplicás y tu insecto se alimentó en una planta enferma, viene y se alimenta tu cultivo sano, ya le transmite el virus y el virus no tiene control, hay que arrancar las plantas y tirar. Pasando ese tiempo, uno ya hace el monitoreo, entra en el cultivo, ve qué insectos tiene y de acuerdo al insecto que apareció y a la población le va aplicando el producto. No es que ya aplica sin encontrar el insecto. A medida que la temperatura aumenta, el ciclo de estas plagas se acortan. Por eso en el invernadero, como la temperatura es alta, el ciclo más rápido también ellos aumentan su población porque les gusta el tiempo seco y temperatura alta. Y también aproximadamente 26 días es su ciclo. Luego, la ingeniera nos habló sobre el Trips. Un Trips Frankliniella schulze es su nombre científico, que lo que hace el insecto, también tanto sus ninfas como los adultos, raspan los tejidos externos de las partes tiernas de la planta, ya sean las hojas, yemas, flores y tallitos, los tallitos finitos, ¿verdad? Ellos también se alimentan succionando la savia de la planta y a causa de esa succión ellos causan un vacío de las células que vos notás en las hojas como manchas blancas y se observan también a causa de ese raspado un brillo plateado. Se nota perfectamente cuando la planta tiene ese daño y a causa de esa succión las hojas se rompen. Y otra forma también que vos ves es, se nota el brillo plateado y aparecen también pequeños puntitos negros que son los excrementos del insecto. Y también es el vector del virus conocido comúnmente como viracabeza. Entre las plagas que afectan al cultivo del tomate también están los ácaros. Luego tenemos los ácaros, que el ácaro Tetranicus urticae, que es conocido como el ácaro rayado, que es una plaga polífaga, o sea, aparece en varios cultivos, en frutilla, melón, papa, algodón. En la mayoría de los cultivos se encuentra el ácaro rayado. También se encuentra en el envés de las hojas, donde tanto las ninfas como los adultos también succionan la savia de la planta. A causa de esa succión, en el haz se observan primero pequeños puntitos blancos a amarillentos. A medida que la población ya va en aumento, adquieren manchas cloróticas que luego ya se van juntando y forman áreas que adquieren una coloración marrón a pardo y las hojas se secan y mueren. Los ácaros también les gusta la temperatura alta y tiempo seco y su ciclo aproximadamente es de 15 días. El ciclo se disminuye de acuerdo a la temperatura. La hembra, como dije, también cuando hay la población es alta, forman las telarañas y de esa forma se van diseminando de planta en planta y también se diseminan fácilmente por el operador. Cuando alguien está trabajando, se sube por vos y te va a otro cultivo, por eso ellos fácilmente se diseminan. ¿Cómo debe realizar el productor su monitoreo dentro del cultivo? Nosotros generalmente tomamos, por ejemplo, semanalmente hacemos el monitoreo. Si se puede, por ejemplo, 2 veces a la semana. Pero sí o sí recomendamos agarrar un punto de tu cultivo, en ese punto miramos 10 plantas. Miramos la parte baja, media y arriba. Anotamos lo que encontramos. Luego vamos revisando 10 plantas y caminamos en zigzag hasta otro punto. Revisamos otra vez 10 plantas. En un invernadero, por ejemplo, puede elegir 10 puntos con 5 plantas, pero en el campo recomendamos 10 puntos y en cada punto 10 plantas. Anotamos lo que encontramos y de acuerdo a lo que encontramos vemos qué producto aplicar. ¿Qué productos se recomiendan aplicar para el control de plagas? Se recomienda la aplicación de productos
selectivos dependiendo de la plaga que encontrás. Por ejemplo, en el caso de palomilla están los productos que son a base de abamectina, después tracer que es spinosad, después están los piretroides, cipermetrina, permetrina, están los productos inhibidores de quitina como el lufenuron, etc. Y así de acuerdo a eso, nosotros le proporcionamos luego al productor una tabla donde está el nombre comercial, nombre técnico, la toxicidad, la dosis y el periodo de carencia, que es el periodo de carencia, es el tiempo que tienen que esperar de la aplicación de productos para cosechar. Por ejemplo, en la etapa donde de producción de frutas, uno tiene que ver y elegir los productos de menor periodo de carencia. Por ejemplo, 3, si permetrina permitía 21 días y vos en la etapa de cosecha vos ya no podés aplicar ese producto. Entonces son todas esas cosas que nosotros le decimos al productor que debe tener en cuenta y también que debe respetar la dosis que se le recomienda, porque las plagas adquieren rápidamente resistencia y si uno, por ejemplo, le dice una dosis y ellos suben la dosis o bajan, así ya se va creando, el insecto ya se va haciendo resistente. La ingeniera habló de un error común que cometen los productores a la hora de aplicar productos químicos en hortalizas. Lo que pasa también es la forma de aplicar. Si vos tenés un producto de contacto, uno debe mojar bien la planta, porque el producto tiene que tocar al insecto. En cambio, si tu producto es sistémico, vos vas a aplicar y el producto se mueve en la planta. Entonces el insecto se alimenta y ahí muere. Después tenemos los productos, por ejemplo, como abamectina, que se le conoce como ser traslaminar. Vos aplicas y traspasa la hoja y ahí controla. Pero el productor a veces no moja bien la planta. Entonces pasa así rápido y dice que el producto no controló la plaga, pero está mucho también la forma de aplicación de conocer ese producto. O si no, vos le decís, tanto tenés que usar para el cultivo y ellos dicen, usan menos y porque quieren guardar para la siguiente, o sea, no aplican como debe de ser. Se es recomendado aplicar a la mañana temprano o a la tardecita, no en horas calurosas. El Paraguay ha sido uno de los primeros países en desarrollar la técnica de siembra directa, tanto el ingeniero Derch como el ingeniero Ken Morilla. Y él nos va a hablar ahora sobre este tema, cómo es la siembra directa y los puntos referentes a este importante tema. Hicimos una ponencia respecto a la situación de los sistemas productivos, dándole énfasis en el tema de cuál es el manejo actual y el estado actual de los suelos. Hicimos énfasis de los errores que venimos cometiendo en el proceso de producción, cuáles fueron las consecuencias que estamos pagando, llámese en rendimiento, llámese enfermedades o en el propio estado de pobreza de los suelos y por ende los dueños. Y después, por último, en cuánto se está haciendo y cuánto la tecnología va avanzando y que nos genera oportunidad para poder contrarrestar esos errores cometidos en el pasado en el manejo en sí del suelo. Porque tenemos los indicadores básicos, que es la materia orgánica, bajísimo en muchos de los terrenos donde se produce agricultura familiar tradicional, vamos a decir, el cultivo de maíz, mandioca y todo eso. El otro indicador que es el tema de retención o infiltración de agua, donde está resintiendo mucho los cultivos. Y por último el tema del rendimiento, que no es rentable justamente por esos valores o cantidad de productos obtenidos. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen los productores dentro de lo que es el manejo de sus suelos? Básicamente estamos cometiendo un error, que es la alta remoción de suelo. Y somos un país tropical y nuestra fertilidad depende mucho del carbono del suelo. ¿Y qué es el carbono? La materia orgánica. Y con la remoción constante que estamos haciendo y la no reposición del carbono en forma eficiente, hace que nuestros suelos se vayan degradando y su productividad vayan cayendo. Y como usted ve, para llegar hasta aquí, nuestros suelos en pleno invierno no están siendo cultivados, están en barbecho, están en descanso. Y hoy no se puede vivir más cultivando una vez al año. Hay que producir 2 y 3 veces y cultivos y policultivos de tal manera a generar ingresos. Entonces ya es difícil vivir de la agricultura en un suelo pobre. Y entonces, ¿qué significa un suelo pobre? Un problema social, no solamente técnico. Entonces, el error para mí que se está cometiendo es seguir insistiendo en una tecnología que no es acertada.
Tenemos que buscar y iniciar los trabajos, aquellos que nos induzcan a mejorar la fertilidad. ¿Y cuáles son los aspectos, por ejemplo? Que seguimos pregonando e incentivando la rastroneada. Para mí eso es un error técnico. Entonces, ¿cómo incorporar esos cambios? ¿Y qué es necesario? ¿Y qué hacer para aumentar la materia orgánica? Que es lo que estamos perdiendo. Y vamos a tener que usar las fuentes básicas, sea de origen animal o vegetal, llámese estiércol o llámese abonos verdes. ¿Y qué implica eso? Un cambio de tecnología. ¿Qué implica ese cambio de tecnología? Ajustar el conocimiento de los propios técnicos que se dedican a la asistencia técnica. Entre ellos yo, ¿verdad? Y que tengo que ir actualizándome de tal manera a dar respuesta. ¿Por qué? Porque la eficiencia en otros lugares a través de la tecnología es más que evidente y eficiente, entonces no podemos quedar atrás. También nosotros tenemos que actualizarnos en nuestra eficiencia tecnológica. Pero que si seguimos incentivando aquello que reduzca nuestra fertilidad, hacemos marcha para atrás en vez de ir adelante. ¿Qué es la bioactivación del suelo sobre la cual tiene que empezar a trabajar el productor? La tecnología va avanzando. Hoy en día la tecnología, como estábamos discutiendo acá, inclusive, como si los programas de estudio de las escuelas agrícolas y de las universidades deben ir renovándose y actualizándose. ¿Qué ocurre? Hoy tenemos una tecnología, lo llamamos bioactivación, pero no es otra cosa que preparar un terreno biológicamente. ¿Qué significa? Antes recomendábamos un abono verde, solitario, simple. Hoy estamos recomendando 2, 3, hasta 12 especies al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cada planta produce sus exudados, sus azúcares, sus polisacáridos. ¿Qué significa eso? Significa diferentes tipos de población microbiana que se alimenta de cada especie. ¿Y eso qué genera? Una población que entra en equilibrio en el suelo. ¿Qué hace eso? Genera sistemas donde cualquier producto que yo coloque, llámese fertilizante o llámese ese propio suelo, puedan aprovechar los nutrientes ya existentes. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? La eficiencia. Por un lado, aumenta la eficiencia de los nutrientes, su aprovechamiento, y por otro lado, aumenta el contenido de materia orgánica. ¿Y qué yo le estoy dando? Le estoy dando vida al suelo. Si yo le doy dando vida, estoy mejorando la calidad física. ¿Qué es calidad física del suelo? Que se generen esos procesos naturales que tienen que ocurrir en el suelo, que es la entrada de agua, la entrada del aire. Eso implica oxígeno, implica nitrógeno, y eso es dar vida al suelo, o sea, darle una dinámica otra vez. Por eso se llama bioactivación, darle una actividad biológica al suelo que permita respuesta a los procesos productivos. Y es lo que estamos teniendo, ¿verdad? Aplicándole materia orgánica en forma vegetal, en forma de residuo orgánico animal, más la serie de manejo que le podamos dar en forma artificial, ¿verdad? Darle esa actividad de tal manera que tengamos mayor producción, o si no, no se puede vivir con bajo rendimiento, no genera dinero. Necesitamos dinero en el campo ahora. ¿Qué quiso decir con que el productor debe pensar en grande, pero haciendo pequeño? Hablando con productores, vemos que la tecnología son las cosas grandes, los equipos grandes, los tractores grandes, los rastrones grandes, todo grande, grande. No, la esencia de la tecnología está en el qué y cómo hacer. La escala es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso, hacer pequeño, ¿qué significaría hacer? Empezar de a poco, empezar con un cultivo, con una pequeña área, ir ensayándose. ¿Y eso qué significa? Entrar a una tecnología con el tiempo, porque tiene que ser autosustentable, se tiene que sostener la tecnología que yo tengo. ¿Y qué hago? ¿Vía qué podemos sostener? Solamente y con la renta que nos puede dar ese cultivo, porque si vamos a esperar que nos venga de arriba, vamos a esperar mucho, porque somos muchos y la superficie es grande. Y bueno, entonces, ¿qué significa? Que la tecnología está mucho en la cabeza, en el conocimiento, y cómo aplicar de a poco para llegar a algo más grande, ir extendiéndose. Hay que pensar allá, pero tenemos que empezar aquí para llegar allá. Incorporar esos principios no solamente en un agricultor, sino en cualquier emprendimiento. Empezar de a poco, pero seguro, entendiendo lo que uno hace y procurar depender menos de los servicios de otros, sino a través de la propia inteligencia que uno tiene. Hay productores pequeños con éxito económico. Estamos hablando de éxito económico. ¿Qué significa eso? Una calidad de vida. Tiene su automotriz, tiene todas las comodidades del hogar, hace estudiar a sus hijos con 7, 8 hectáreas.
¿Y cultivando qué? Cultivando maíz, cultivando algodón, cultivando mandioca, cultivando hierba. No son rubros de alta de commodity, son de la producción de la granja, pero haciendo eficientemente. Y ellos empezaron de a poco, pero pensando grande. Y que ese grande es la tecnología del conocimiento. Siempre hablamos de las plagas en las plantas, y en este caso de la caña de azúcar. Pero vamos a ver cómo se puede controlar biológicamente. Este trabajo se hizo en Tepicuarú, departamento de Guairá, y allí el ingeniero Miguel Adorno nos explica cómo se realiza esta técnica con mucho éxito. La caña dulce es uno de los cultivos que mayor densidad ocupa en nuestro país, ya que supera las 100.000 hectáreas. Lastimosamente, en los últimos tiempos, el precio internacional no ha favorecido a lograr un crecimiento en el área de cultivo, y a esto se ha sumado en el ataque de una plaga denominada broca del tallo, cuyo nombre científico es Diatrea saccharales. Esta plaga prácticamente mata a la planta una vez que la ataca. Sin embargo, actualmente existe un sistema de control biológico por medio de una avispita denominada Cotesia flavipes. Este sistema de control biológico fue adoptado por una empresa privada dedicada a la producción de azúcar instalada en el distrito de Tebicuarú y que a partir del año 2011 invirtió en la construcción de un laboratorio para la cría de la avispita y tienen una capacidad instalada para cubrir unas 9.000 hectáreas de caña dulce con la Cotesia flavipes, que es el enemigo natural de la diatrea. El proceso que se realiza en el laboratorio es el siguiente. Primeramente, se captura a las mariposas adultas de la diatrea, las cuales tienen entre 3 a 4 días. Posteriormente, son llevadas a una sección del laboratorio donde estas mariposas ponen sus huevos. Luego, estos huevos son puestos dentro de una placa de Petri que contiene una dieta artificial de tal forma a que los huevos de la diatrea eclosionen. Pasados unos días, estos huevos eclosionan y son llevados dentro de frascos inoculados. Estas larvas pasan al estado de oruga, en donde son inoculadas con las avispitas que depositan sus huevos dentro de la misma. Luego de 17 a 20 días, los huevos que depositó la avispita dentro de la oruga de diatrea se desarrollan y llegan al estado de pupa, eliminando a la diatrea. Y luego, de 3 a 8 días, ya se convierten en nuevas avispitas, lista para depositar nuevamente sus huevos dentro de las larvas de diatrea, que son puestas dentro de frascos de plástico que son utilizados para liberar a las avispitas en el campo. El ingeniero Miguel Adorno nos explicó cuánto daño puede llegar a causar la broca del tallo a los cultivos. Esta plaga ataca a todos los cultivos de caña de azúcar del país y causa daños considerables en nuestras parcelas y en parcelas de productores particulares. Hemos encontrado hasta un 25-28% de afección, ¿verdad? Eso implica que está disminuyendo la posibilidad de producir ese cultivo y afectar también a la parte del procesamiento, en la parte industrial. Por cada 1% de afección hay una disminución de 1 tonelada aproximadamente de caña por hectárea. Eso quiere decir que con 20% una caña que podría producir 100 toneladas por hectárea solamente produce 80. Cabe recordar que actualmente la producción media nacional de caña dulce está entre los 40 a 45.000 toneladas por hectárea, por lo que el daño que puede causar esta plaga es aún mayor debido a la baja producción que se obtiene. Como ejemplo, podemos mostrar estas imágenes en donde se ve por dónde ingresan las orugas de diatrea, que al principio solo se presentan como pequeñas heridas. Sin embargo, al abrir el tallo de la caña podemos ver cuán terrible es el daño que le causa este gusano a la planta. A la consulta de cuánto es el porcentaje de control de la broca del tallo que se puede lograr con la liberación de la avispita, el ingeniero explicó. Nosotros estamos haciendo una serie de evaluaciones antes de la liberación de esta avispita. Estamos haciendo un diagnóstico para determinar la cantidad, la población de esta plaga, ¿verdad? Y de acuerdo a eso lo dosificamos, ¿verdad? Estamos liberando aproximadamente unos 5 vasitos por hectárea,
que corresponde a unos 7.500 individuos, ¿verdad? Tenemos experiencia, mediciones después de la liberación, parcelas que tenían 18 a 20% de infestación, en un año hemos disminuido a menos de 10%, ¿verdad? Y lo que queremos es mantener cerca de los 3 a 4%, donde el nivel de daño no es tan perjudicial, ¿eh? ¿Cuál es el momento ideal para realizar la liberación de las avispitas? Ya en el campo, le preguntamos al ingeniero Adorno cómo se realiza la liberación de las avispitas. Normalmente nosotros hacemos el diagnóstico para determinar la población cuando la caña tiene aproximadamente 3 meses de edad. Dependiendo de la época, nos regimos por la parte práctica. Cuando tenga más o menos 3 entrenudos visibles, empezamos a hacer ese diagnóstico y posteriormente esa liberación, ¿verdad? La plaga, que es la broca de la caña, tiene un ciclo aproximadamente de 75 días, de los cuales 45 corresponde a la etapa de gusano o de larva, ¿verdad? Donde en ese proceso, en ese momento es el que actúa esta avispita, los parásitos. Entonces hacemos la liberación de unas 5 vasitos por hectárea. Inmediatamente a las 2 horas de ser liberado ya empieza a parasitar y en 20-25 días ya está prácticamente eliminado la plaga que fue parasitada por esta avispita, ¿verdad? De acuerdo a lo manifestado por el ingeniero Adorno, este control biológico puede realizarse perfectamente para cultivos convencionales y orgánicos de caña de azúcar. Destacó además que la empresa para la que trabajan tiene previsto llegar a más productores con esta tecnología. Hay un procedimiento técnico de la liberación de esta avispita. Primero hay que liberar cuando la temperatura no sobrepase los 28 grados y normalmente se lo realiza en la primera hora una vez que se disipe la humedad de la mañana, ¿verdad? El rocío principalmente, o a última hora de la tarde. Tiene que ser por lo menos 2 horas antes del anochecer, ¿verdad? En un día con posibilidad de lluvia tampoco se recomienda liberarlo y se deja dentro de las hojas de la caña de tal forma a que de ahí ya pueda volar y pueda tener su efecto. Y así también estamos evitando que tenga ataques de hormigas, por ejemplo. La producción de algas es fundamental para la piscicultura. Vamos a ver un trabajo que hicimos con el doctor Arsenio Erico y el ingeniero Hugo Lescano, que nos habla sobre el trabajo que está realizando en el laboratorio de algas del Centro de Alevianajes en Itacurubí, que funciona con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán. Laboratorio de microalgas del Centro de Alevianaje de Eusebio Ayala. Principalmente se realiza la identificación, multiplicación y la conservación de las muestras. Se trabaja con las microalgas y zooplancton. Las microalgas son autótrofas, tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis una vez suministrado u obtenido las condiciones ambientales necesarias. Aquí se observa 2 botellones de muestras. El primer botellón es la muestra pura de microalgas, el segundo botellón es una muestra de uno de los estanques, la cual se observa un color transparente. El color transparente indica que no hay presencia de microalgas dentro del ambiente acuático, dentro del agua, lo cual no es beneficiosa para los peces, que anteriormente se pensaba que el color del agua o la transparencia del agua tiene que ser perfecta, lo cual indica que es una condición que no se desea hoy en día. Bueno, en el primer botellón se observa un color verde, el cual indica una presencia de microalgas. Esta presencia de microalgas tiene como beneficio alimentos para las larvas de peces debido a un menor tamaño comparado al balanceado. También genera oxígeno dentro del ambiente acuático. Es decir, que las larvas en ese estado tienen una pequeña abertura como para poder ingerir los alimentos, y debido a esa pequeña abertura es difícil para ellos consumir el balanceado. Entonces ellos empiezan a consumir las microalgas que se encuentran difundidas dentro del agua y también consumen el zooplancton. ¿Cómo puede el productor definir si su estanque está necesitando de microalgas y qué debe hacer? La disponibilidad de microalgas en el estanque es primordial debido a que sin microalgas dentro del ambiente acuático, el agua es transparente y también se encuentran los peces en estado
de indefensa, por decir, puede ser atacado por alimañas, aves o algún depredador. Para incorporar microalgas dentro del estanque se puede abonar 200 gramos de bosta de animal, ya sea de cerdo, vaca o cualquier tipo. Al suministrar a los 15-20 días, eso empieza a producir microalgas dentro del ambiente acuático o dentro del estanque. En el caso, si es que se dispone de muestras puras, en el caso del centro de alevianaje, esto puede ser llevado directamente al agua y suministrado, lo cual genera una producción de microalgas puras con mayor beneficio y también son un poco más puros comparado al de bosta animal. En este caso se trabaja con las microalgas de tipo clorela. Son las especies que abundan aquí en el centro de alevianaje y con la cual más se trabaja, debido a que tiene gran cantidad de proteína, también es muy eficiente a la hora de producir y reproducir, pero también se tienen microalgas de otro tipo, como la espirulina, pero la espirulina es un poco más costoso para producir y la de mantener. De hecho, es más conveniente para los productores las clorelas, por eso se tiene en gran cantidad. Luego, el técnico nos habló sobre la producción de zooplancton. En este área se observa el zooplancton. El zooplancton son seres heterótrofos, organismos vivos que sirven como alimento para las larvas de peces. Bueno, según experiencias vividas en el centro de alevianaje, en la producción de larvas de pacú, se obtuvo como un aumento del índice de sobrevivencia en cuanto a la relación en relación al alimento de balanceado. Bueno, al suministrar zooplancton, ya sea copepodos, rotíferos y otros, aumenta el índice de sobrevivencia comparado con la alimentación de balanceado. Pero, ¿cuán importante es la incorporación del zooplancton dentro del estanque? Cabe destacar a la hora de la venta de las larvas de peces, ya sea de tilapia o de pacú, es importante llevar el zooplancton, debido a que las larvas tienen una pequeña abertura para la digestión de los alimentos. El zooplancton le sirve como un alimento que le proporcionará los requerimientos nutricionales necesarios. Al llevar estos zooplancton también se disminuye el costo de producción, o sea, el costo de alimentación para los productores. También es importante que haya un acompañamiento de un técnico entendido en este área, debido a que el zooplancton también necesita de unas condiciones climáticas ambientales necesarias, también las larvas, a la hora de cultivar en el estanque. Aquí se observa las artemias que se produce, o sea, se empieza a reproducir para la alimentación de las larvas de pacuses. Es importante el suministro de este zooplancton debido a que tiene mayor disponibilidad de proteína comparado con las microalgas. También hablamos con el doctor Arsenio Erico, que nos mostró un nuevo probiótico para peces que están desarrollando en el centro de alevianaje de Eusebio Ayala. Este viene a ser el probiótico o las bacterias sintéticas que está utilizando, mejor dicho, en forma masiva en los países desarrollados. Y es una nueva técnica que nosotros como Viceministerio de Ganadería adquirimos. Tuve la oportunidad de participar en un curso internacional que se llevó a cabo en la República de China, Taiwán, donde tuvimos cursos sobre la producción de microalgas y probióticos. Lo que viene a ser las bacterias fotosintéticas, como su nombre lo dice, necesita de la luz solar, ¿verdad?, para su crecimiento y para su desarrollo, que es utilizado en el estanque de los productores. Tiene varias funciones principales, como es mejorar la calidad del agua en el estanque. Como sabemos, siempre hay residuos de organismos, ¿verdad?, en el fondo del estanque, y lo que hace esta bacteria es consumir esos residuos que se acumulan en el fondo del estanque. Entonces, de esta manera se mejora la calidad del agua. Como sabemos, el agua viene a ser el hábitat de los peces, donde ellos conviven, ¿verdad?, todos los días, y para que puedan
desarrollarse bien también los peces necesitan de una mejora, ¿verdad?, del agua para su buen crecimiento y desarrollo. Luego vimos cómo se realiza la identificación de microalgas en el laboratorio. Principalmente acá se realiza la identificación de las microalgas que se tienen disponibles en los estanques. Primeramente se tiene que extraer una pequeña muestra, alrededor de 200 ml. Se trae y se observa en el microscopio. Se debe pipetear alrededor de 1 cc. Una vez pipeteado, se pone encima del portaobjeto para observar en el microscopio. Una vez obtenido la muestra encima del portaobjeto, se observa y se empieza a observar hasta obtener una pequeña célula o una sola célula dentro de una sola gota de agua. Tiene que tener una actividad de movimiento, más bien tiene que tener una coloración. Esa coloración quiere decir que la célula de la microalga se encuentra en perfecto estado. Más bien tiene que ser una coloración amarillenta a verde. Posterior de acá se tiene que multiplicar. Para eso se debe pasar el producto o la única gota de agua con la célula a la cámara de flujo laminar. ¿Qué se hace una vez identificada la muestra? Una vez que se disponga la muestra, se tiene que desinfectar las manos para poder realizar un trabajo de forma eficiente y sin contaminante. Mientras eso, la cámara de flujo laminar tiene que estar en funcionamiento para que así el contaminante salga hacia afuera y no haya una contaminación durante el trabajo. Una vez ya todo desinfectado, se tiene que preparar las placas y agarrar el asa con la mano y desinfectar al rojo vivo. El mechero tiene que disponer de alcohol para que así el fuego sea de forma eficiente y constante. Una vez desinfectado, se tiene que enfriar alrededor de 3 a 4 segundos. Ya enfriado, se tiene que agarrar la muestra de la placa. Este trabajo se tiene que realizar de forma higiénica, utilizando tapabocas, guantes. Posterior se tiene que abrir las placas e inocularlas de forma zigzag, corriente y sin corte transversal. Una vez inoculado, se tiene que tapar la placa y sellar con el papel parafilm para una mejor protección del producto. Una vez sellado, se tiene que poner la fecha y dejar alrededor de 4 a 5 días dentro de la cámara de flujo laminar en funcionamiento para que se pueda observar un crecimiento de las microalgas. Al quinto o sexto día se observa el crecimiento de las microalgas. Ese es un trabajo no eficiente en el sentido que no se realizó bien debido a que hay una contaminación. Y el otro trabajo que se observa en la otra placa es el trabajo bien realizado, que se realizó de forma eficiente y sin contaminante. Posterior, se puede multiplicar en masa el cultivo puro, ya sea en botellones o en otras placas. Si es que se quiere conservar el producto, ya sea en freezer o en heladera, se puede tener en un recipiente limpio y se puede tener alrededor de 6 a 7 meses sin contaminación. Pasado esos 6-7 meses ya se empieza a contaminar el producto, las microalgas. Estamos hablando de producción de cerdos que se intensifica en el Paraguay. Pero quiero que presten mucha atención. Siempre que consuman carne de cerdo, debe ser certificada. Hoy en día, las carnicerías venden carne de cerdo certificadas, realizada en frigoríficos especializados, que nos garantizan la calidad de la carne de cerdo. Allí, hoy en día se puede preparar milanesas, diferentes tipos de cortes, pero hay técnicas especiales para empezar el inicio de la faena. Por eso hicimos un trabajo con las buenas prácticas de faena. Esto lo hicimos en la Colonia Independencia y conversamos con el técnico Esteban Smith, quien es el encargado de este trabajo.
Bueno, este frigorífico ya existía antes y volvió a reabrir, ¿verdad? De faena más o menos le puedo decir que hay una faena de 60 a 70 cerdos semanal. El vacuno, novillo, digamos, son 8 más o menos semanal. Posteriormente le consultamos, ¿cuál es el protocolo de faena de cerdos que manejan? El cerdo llega al día de faena, llega temprano, se deja tranquilizar en el chiquero unas horas, 2 horas y después se empieza con la faena. En el caso del bovino llega un día antes para que se tranquilice mejor y después al día siguiente se faena. ¿Con qué peso para faena están entrando los cerdos y los bovinos? El cerdo, el peso ideal es de 80 a 120 kilos, porque pasando eso ya hay mucha acumulación de grasa en el cerdo. Y en el bovino varía siempre, el peso ideal también es de 400, 450 kilos vivo. ¿Cómo hacen el noqueo de los animales y qué viene después? En el caso del cerdo es con un noqueador eléctrico, una pinza noqueadora, creo que es de 110 voltios. Bueno, el desangrado es muy importante y se tiene que hacer lo más pronto posible después de noquearles. Cuando el corazón bombea, todavía digamos mayor sangrado, ¿verdad? Y afecta mucho en la carne. Hay más durabilidad en la carne cuando está bien sangrado, ¿verdad? El animal o tiene menos sangre en los cortes también, que no es bien presentable para el cliente, ¿verdad? Posterior a la faena, ¿qué se hace? Bueno, el cerdo después del desangrado se pone en una máquina donde la máquina lleva agua caliente y automáticamente se les quita todo el pelo del cerdo. Por ejemplo, un trabajo de 5 minutos por cerdo más o menos y sale limpio. Bueno, después de eso se va a colgar por el riel donde se saca todos los intestinos y luego se corta en el medio y así se va después a la cámara de refrigeración. Una preocupación que expresó nuestro entrevistado tiene que ver con los constantes cortes de energía eléctrica que tienen en Colón Independencia. Si bien cuentan con un generador propio, se mantiene el peligro de que las carnes que están en los refrigeradores se pierdan por falta de cadena de frío y que los equipos se descompongan. Pero una vez que las medias reses son trasladadas a las cámaras frigoríficas, ¿cuánto tiempo permanecen en ese lugar? Terminada la faena, se van las medias reses a la cámara de refrigeración y se deja enfriar 24 horas y después de eso recién se empieza el desposte. El cerdo no es tan importante que se deje estacionar mucho tiempo en la cámara. En el caso del bovino sí ayuda a ablandar la carne, o sea, queda más tierno la carne cuando se deja más o menos 8 días en la cámara antes del desposte. Las cámaras están entre 2 y 4 grados. ¿Qué hacen con las menudencias de los cerdos? Las menudencias, vísceras rojas, por ejemplo, hay mercado, se vende bastante bien. Las vísceras verdes, no hay prácticamente mercado. Estamos regalando a la gente humilde de la campaña, digamos, para que lleve gratis, para que puedan aprovechar algo de eso. Y las pezuñas, el pelo de chancho, no hay mercado, no podemos aprovechar, ¿verdad? La sangre sí en gran parte usamos para la morcilla y lo que no usamos es también un desecho para nosotros. Según nuestro entrevistado, actualmente se cuenta con una buena oferta de animales en pie. No obstante, la preocupación tendría que ver con el ingreso de animales en pie de contrabando. En el caso del cerdo, hoy en día los criaderos de cerdos mezclan mucho la raza. No hay más la raza pura como antes. Siempre buscan una genética mejor, un cruce que a lo mejor que es más, aguanta más nuestro clima, por ejemplo, también. Y también el detalle de la grasa se cuida mucho, ¿verdad? Cuando hace un cruce que tenga lo menos posible grasa. Creo que hay problemas en la venta de cerdo justamente porque está entrando mucha carne del Brasil, según comentan, carne y también cerdo vivo, y eso afecta a los proveedores, los que crían los cerdos, ¿verdad? ABC Rural, siempre pensando en nombre del campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia, el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales, como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet como también en el teléfono.
Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. Siempre que hablamos de producción de vacas lecheras, tenemos que aprender a seleccionarlas. El doctor Celso Rolón nos va a hablar sobre el cuidado sanitario que se debe dar a las vacas lecheras y cómo hacer una buena selección. Como nuestro problema principal, digamos, algunas vacas muchas veces que están improductivas desde el punto de vista de la producción de la leche, por ejemplo, cuadro de mastitis. Entonces nuestro control principal se debe, digamos, centrar en producir una leche, como había dicho, certificada, es decir, una leche sana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos producir una leche sana? Justamente cuidando el aspecto sanitario que habíamos dicho y cuidando el aspecto de manejo del ordeño. ¿Cuáles son los manejos que debe tener en cuenta el tambero para controlar que sus animales estén bien en el aspecto sanitario? Uno de los pasos del ordeñez debe hacerse, digamos, un control rutinario de posibles cuadros de mastitis. ¿Cómo se puede hacer? Sencillamente se puede hacer con, digamos, la prueba del primer chorro, se llama eso, el fondo oscuro. Es decir, una vez que la vaca se le ha lavado la ubre, se puede, por ejemplo, realizar los primeros chorros y ver si no existen grumos dentro de la superficie negra que pueden, digamos, direccionarnos hacia una posible entidad de mastitis. Otro aspecto preventivo muy importante es el control de lo que nosotros denominamos una mastitis subclínica. La mastitis subclínica es una mastitis que por los síntomas no se ve, es decir, es una mastitis asintomática, pero que se puede detectar con una prueba sencilla que se denomina California Mastitis Test, es decir, el test de California. Entonces de ese modo se mezcla 2 ml de leche con 2 ml digamos, el reactivo, y ya al pie de la vaca se puede detectar digamos, los posibles problemas de las ubres de las vacas. Es un trabajo sencillo, lo puede realizar el tambero, lo puede realizar el ordeñador, bien entrenado. No hay ningún tipo de drama y se puede ir registrando en las planillas. ¿Para qué nosotros queremos hacer este registro? Porque justamente la punta del iceberg es justamente lo que muchas veces nosotros vemos en una mastitis clínica. Sin embargo, el problema mayor está en lo que se denomina una mastitis subclínica. En el momento de adquirir animales es muy importante atender varios aspectos. El doctor Rolón nos habla sobre alguno de esos puntos. Otro aspecto a tener en cuenta es lo que nosotros decimos como técnicos y recomendamos a los productores, especialmente a los que van a empezar con la actividad tambera, la adquisición de vacas. Cuando van a adquirir vacas, hay que tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, se debe descartar que la vaca esté enferma. En pocas palabras, debemos comprar vacas sanas. Cuando compramos vacas sanas, nosotros estamos dando un paso muy importante hacia nuestra futura producción. Entonces, de ese lado, nosotros necesitamos de que el productor tenga, digamos, la certeza de que esa erogación de dinero que va a hacer, esa inversión que va a hacer en su futuro tambo, tenga un éxito a corto o mediano plazo. En especial debemos descartar 3 aspectos, a mi criterio. Debemos descartar la tuberculosis, es decir, con una sencilla prueba que se denomina de tuberculinización, hecha por un técnico lógicamente, se verifica si esa vaca está o no está enferma. Entonces vacas con tuberculosis deben ser descartadas.
Otro aspecto es descartar la brucelosis. Vacas, digamos, brucélicas, son reaccionantes positivos normalmente a una muestra de suero sanguíneo. Entonces se extrae sangre y el suero se utiliza en los laboratorios que disponemos en nuestro medio. Entonces nos garantiza, digamos, que ese aspecto la vaca está libre de brucelosis y de tuberculosis. Otro aspecto que podemos, si somos un poco más exigentes, podemos también ir extrayendo suero sanguíneo, o sea, muestra de sangre, utilizar el suero y podemos ir descartando lo que se denomina también la leucosis bovina. Es decir, son, digamos, entidades, son enfermedades, especialmente las dos primeras, la brucelosis y la tuberculosis, son enfermedades demasiado importantes desde el punto de vista de la salud pública. Y como dijimos al comienzo, debemos garantizar una leche, digamos, sana, una leche certificada que llegue, digamos, al consumidor final. Nuevamente, ABC Rural pone a disposición de ustedes un pendrive de producción hidropónica, dual, tanto para computadoras, teléfonos o tablets. Recuerden, pueden adquirirlo en todas las sucursales de ABC Color, y si no aquí, en la central, en Yedros 745. Todo esto hace que nosotros sigamos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero recuerden que hay mucha producción, y eso es porque las fábricas hoy en día utilizan los materiales del campo paraguayo. Les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce, pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.